al momento de derivar respecto de y, la x es una constante, por lo tanto es 0, y la derivada de y se vuelve 1, pero como tiene este signo, ¿verdad?, que le está afectando, entonces es menos 1. Menos, que ese menos va por default de parte del lado de la ecuación, el de arriba sin derivar por el de abajo derivado, pero derivado respecto de y. O sea, eso creo que lo tenemos que tener siempre muy claro respecto a quién vamos a estar derivando para no confundirnos, ¿sí? Entonces, en este caso, pues, la derivada de x es 0, porque es una constante, y la derivada de y, en este caso es 1. De ahí sale este 1, y de ahí nos toca operar, ¿verdad? Menos 1 por x, me queda menos x, menos por menos me da, menos por más me da menos, por lo tanto es menos 1 por y, me da menos y, este menos afecta a lo que está dentro del paréntesis, por lo tanto me queda menos x, y menos por menos me queda más y. Y al final aquí este es un número que multiplica estos, no hay problema. Entonces se eliminan las y, ¿verdad? Tenemos un y negativo y un y positivo, estos se eliminan y nos queda como menos 2x dividido x más y elevado al cuadrado. Entonces nuestra derivada, ¿sí?, de esta fracción de x menos y dividido x más y, pues respecto de y, nos da menos 2x dividido x más y elevado al cuadrado. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? ¿Dudas con lo que hemos visto hasta el momento? No, Inge. Ok, de acuerdo. Bueno, entonces el siguiente caso o el siguiente, sí, el siguiente caso, en este caso lo podríamos así llamar. Vamos a ver. Por ahí me escribieron o no. No, no. Yo tengo una duda, Inge. Ah, sí, Brian, dígame, perdón. El hecho de derivar respecto a X o a Y, ¿no lo especifica el enunciado del problema o es como de cajón de que hay que derivar respecto a ambos? En este caso, Brian, se los tenemos que pedir nosotros. O sea, yo en este caso les tengo que decir, bueno, miren, deriven respecto de X O de ambos. o de ambos o solamente de, sí, exacto. Digamos, Ok. deriven respecto de X o de Y, cualquiera de las dos. Yo les tendría que decir, o deriven respecto de ambos, o deriven respecto de X, respecto de y respecto de ambos. ¿Sí? O sea, pues ahí yo les tendría que decir exactamente respecto de qué variable necesito que ustedes puedan derivar. Está bien, gracias. Ujú. Bueno, bueno, Brian. Bueno, entonces el siguiente método, bueno, este es otro que lo vamos a ver. Este es otro ejemplo, ¿sí? Un ejemplo también de fracciones, y tenemos lo mismo, ¿verdad? Tenemos el término de arriba, que todo el término de arriba lo vamos a tomar como A, y todo el término de abajo lo tomamos como B. Recordemos que acá tomamos todo el polinomio lo tomamos como un término, ¿sí? Como término A, no 3x cuadrado es A y 2y es B, sino que todo lo que está arriba, todo lo que está en la parte de arriba, en el numerador, todo es A, y todo lo que está en el denominador, todo es B, ¿sí? Entonces, así es como resolvemos este tipo de ecuaciones respecto a las derivadas parciales. Entonces, ¿qué es lo que nos dice qué es lo que nos dice en este caso la fórmula? Nos dice la ecuación que para la derivada de esto, ¿sí? Ahorita estamos haciéndolo respecto de x, ¿sí?
Entonces, al momento de hacerlo respecto de x, significa que todo lo que vamos a derivar, todo lo que derivemos, lo vamos a derivar respecto de x. Entonces, nos dice que el de abajo, ¿sí? Solo se copia, ¿sí? El de abajo sin derivar por el de arriba derivado. El de arriba derivado respecto de x. Entonces, acá nosotros derivamos esto, el 2y es una constante, por lo tanto es cero, y en este caso derivamos nosotros acá y nos queda 2 por 3, ¿sí? Por x a la 2 menos 1, que sería x a la 1. Entonces acá nosotros nos queda 6x por x cuadrado más y, ¿sí? Menos, que este va por default, va por tema de la ecuación, el de arriba sin derivar por el de abajo derivado respecto de x. Entonces nos quedaría 2x dividido el de abajo elevado al cuadrado, que es x cuadrado más y elevado al cuadrado. Luego de ahí lo que nos corresponde pues es operar, ¿verdad? Entonces nosotros operamos o ya nos corresponde un tema de factorizar o de minimizar o de simplificar, sería la palabra, simplificar a lo más que se pueda. Entonces en este caso, por ejemplo, nos quedaría 6x por x cuadrado me da 6x cubo, 6x por y positivo me queda más 6xy menos 2x por 3x cuadrado me queda 6x cubo y este menos por más me queda menos 2x por 2y me queda 4xy. En este caso, este positivo, 6x positivo, 6x cubo positivo se elimina con el 6x cubo negativo. Eliminamos ahí y aquí pues sumamos, ¿verdad? 6xy positivo menos 4xy negativo, ¿sí? O menos 4xy, negativo me queda 2xy, dividido el x cuadrado más y elevado al cuadrado, ¿sí? Y esa sería nuestra respuesta, ¿sí? Esa sería nuestra respuesta. Alguien pudiera decir, bueno, mire, yo puedo desarrollar acá este trinomio cuadrado perfecto, y podría hacerlo, ¿sí? Podría hacerlo, es válido hacerlo. Sin embargo, con que lleguemos a este paso, con que lleguemos a este punto de la ecuación, pues yo doy por concluido ahí el problema, el ejercicio, y es válida la respuesta hasta este punto. Si alguien quiere desarrollar esto y dejarlo como, y desarrollar este trinomio cuadrado y dejarlo todo sin este exponente acá, pues lo puede hacer también, no hay problema. Lo único que recordemos que pues eso en algún momento pues es un tema de tiempo, ¿sí? Y en el caso del parcial, pues si ustedes desarrollan más, si ustedes siguen desarrollando esto, pues ya será cuestión de cómo ustedes calculen su tiempo, pero con que lleguen a este punto, suficiente, ¿sí? Ahora le vamos a derivar respecto de y. Acá solo les voy a cambiar esto de acá porque esto de acá es y, ¿sí? Aquí es y. Aquí les voy a cambiar y. Entonces, entonces, si se dan cuenta, es el mismo problema, ¿sí? Vuelve a ser nuevamente el mismo problema, solo que ahora lo vamos a hacer respecto de nuestra variable y, ¿sí? Entonces, lo mismo, ¿verdad? El de abajo sin derivar por el de arriba derivado, ¿ya? En este caso, 3x cuadrado se vuelve una constante, por lo tanto es 0, y acá la derivada de 2y es 2, menos, que viene de cajón por el tema de la ecuación, el de arriba sin derivar, lo copiamos tal cual como está, por el de abajo derivado respecto de y. X cuadrado es una constante, por lo tanto la derivada es 0, más la derivada de y, que en este caso es 1. Eso dividido, x cuadrado más y elevado al cuadrado, o sea, el de abajo elevado al cuadrado. Multiplicamos y decimos 2 por x cuadrado me da 2x cuadrado, 2 por y me queda 2y, menos aquí este 1, pues voy a multiplicar a estos ambos y me queda menos 3x al cuadrado y menos por más me queda 2 menos 2y. Eliminamos lo que podamos eliminar y sumamos o restamos lo que podamos sumar o restar.
Entonces, en este caso me queda 2x cuadrado positivo, ¿sí? Menos 3x cuadrado. Entonces, esto me va a dar, ¿sí? Acá vamos a ver, tenemos x cuadrado. Entonces, esto de acá sería negativo, ¿verdad? Sí. Vamos a ver. Yo creo que sí sería negativo. Me faltó ahí el x. Exacto. Aquí me faltó el x cuadrado. Este sería negativo. ¿Sí? Esto sería negativo. Y por lo tanto me quedaría menos x cuadrado. Este 2y se elimina con este negativo, con este 2y negativo. Por lo tanto me queda menos x al cuadrado dividido x al cuadrado más y elevado al cuadrado, ¿ya? Entonces, la derivada de esta ecuación o de esta función respecto de y, su respuesta es esta, que tenemos por acá, y la derivada de esta función, pero respecto de x, su respuesta sería acá, ¿ya? Entonces, en su momento, yo les puedo decir, ¿sí? Que eso lo vamos a trabajar ahorita en un momento, como una hoja de trabajo, el tema de eh, cómo resolverlo o en este caso que yo les diga, determinemos o evalúen ustedes o desarrollen ustedes la derivada parcial de la función respecto de x y y, ¿sí? O sea, respecto a ambas variables. Entonces, no sé si tienen dudas con esto. Si se dan cuenta, este tema de fracciones parciales o derivadas parciales, a mí me gusta bastante porque solamente es de sustituir, ¿sí? O sea, solamente es de seguir lo que nos dice la derivada, ¿sí? En este caso, esto es lo que nos dice la derivada y tenemos que seguir ese paso, o sea, ya nos da la receta y nosotros tenemos que seguir nada más el paso a paso, ¿sí? No hay algo fuera de lo normal, ¿sí? Sin embargo, a veces ahí es donde nos confundimos respecto de qué variable nosotros tenemos que estar derivando. Si vamos a derivar respecto de x, será un resultado. Si derivamos respecto de y, será otro resultado. Y si derivamos respecto de x y y, o sea, al mismo tiempo, pues también será otro el resultado, ¿sí? Entonces, ojo que al final, aunque parezca muy sencillo el tema de solamente eh, pues utilizar lo que es la ecuación y seguir el paso a paso, pues a veces por ahí nos confundimos con la derivada, ¿sí? Entonces por eso yo les decía la semana pasada que esto es como un repaso porque entendería que lo tuvieron que haber visto en el curso anterior, en cálculo uno, pero si no, pues lo estamos conociendo acá. No sé si tienen dudas, consultas, ¿todo claro? Ingeniero, yo solamente tengo duda en la parte donde está respecto a X, donde le queda 6XY. ¿Cómo fue que la multiplicación? Vamos a ver dónde. Acá, en en el lado izquierdo, Sí, respecto a X. Abajo, abajo. abajo. Es una multiplicación, sí. Este de acá, 6XY. Eso es el que me queda. 6xy. Ok. Pues acá es una multiplicación normal. Digamos, en este caso, este 6x va a multiplicar tanto. Aquí tenemos, si regresamos un poco a precálculo, si nos recordamos todavía ahí. Aquí tenemos ¿un qué? Un método distributivo, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es que este 6x va a multiplicar a los dos términos que están dentro, y por lo tanto 6x por x cuadrado, pues dejamos el 6, ¿verdad? Copiamos la base y sumamos exponentes, dice la matemática. Entonces me queda 6x y de ahí acá, 6x por y, ¿sí? Como no tengo ninguna otra X acá, entonces prácticamente lo que hacemos es copiar, ¿verdad? 6X por Y, o sea, es lo mismo que tenemos de este lado. Y de este lado, digamos, acá, ¿qué es lo que pude haber yo hecho tal vez anteriormente? Pude haber desarrollado, digamos, tal vez yo aquí me ahorré un paso, digamos, que fue la solución o la resolución de esto, ¿verdad? Que aquí era 2X
por 3x cuadrado, ¿sí? Esto me daba 6x al cubo, ¿sí? Y aquí 2x por 2y me queda 4xy, ¿sí? Entonces al final este término que está acá tiene que multiplicar a cada uno de los que están adentro, ¿ya? O viceversa, ¿verdad? También podríamos decir, no, este de aquí va a multiplicar al que está afuera, también es lo mismo, ¿sí? Pero normalmente como nos vamos en la matemática es que el término que está afuera, el más pequeño, digamos, el más corto, en términos, pues él va a multiplicar a todo lo que esté dentro del otro paréntesis, ¿ya? Entonces, en este caso, pues yo me ahorré ese paso, ¿verdad? El paso de multiplicar estos dos primero y después afectarlo por este negativo, ¿ya? Entonces yo lo que hice fue, bueno, decir menos por más, menos 3x cuadrado por 2x, me quedaba 6x cuadrado, pero 6x cubo, perdón, pero negativo. De ahí menos por más, me da menos, y en este caso 2y por 2x me queda 4xy. Aquí solo lo que hago es ordenar, ¿verdad? Eh, el tema de la posición de las variables. Normalmente ordenamos en relación a nuestro alfabeto. Entonces, nuestro alfabeto, pues, perdón, sí, nuestro abecedario, perdón. Nuestro abecedario dice que pues en este caso va X, Y, Z, ¿verdad? Entonces, en este caso, por eso me aparece más por menos, menos 4 porque es 2 por 2 4, XY. ¿Sí? Entonces, este 6XY, pues es nada más la multiplicación de este término, de este 6X, por este término de Y. Como no tenemos otra variable, por ejemplo, que tuviésemos acá una variable de Z, ¿sí? Que aquí tengamos YZ, entonces sería 6X por YZ, entonces nos quedaría 6XYZ, ¿sí? Aquí la respuesta nos quedaría como 6XYZ. Entonces esto es una multiplicación convencional que no tendría por qué darnos alguna complicación, algún problema, pero válida la pregunta, válida la consulta de dónde sale ese 6XY. Es la multiplicación de esto por el término que tenemos adentro. ¿Ya? Y después, como les decía, es el tema de simplificar lo más que se pueda. Y en este caso tenemos este 6x cubo positivo y ese 6x cubo negativo. Estos se eliminan. Y acá tengo eh, un 6xy positivo y aquí tengo un 4xy negativo. Por lo tanto, son términos semejantes, ¿sí? Pero uno está positivo y el otro está negativo. Por lo tanto, yo hago la suma o la resta en este caso y me queda 6x positivo menos 4xy me va a dar 2xy y dividido x cuadrado más y cuadrado, ¿sí? Entonces recordemos que yo les decía por acá que alguien si desarrollaba este trinomio cuadrado perfecto que lo podía hacer. Recordemos que lo que buscamos hasta cierto punto es tener una derivada parcial lo más simplificada posible. Entonces si yo desarrollo esto de acá, al final, como yo lo que estoy buscando es simplificar, me tocaría volver a regresar a esto. Entonces, por eso es de que casi que la parte de abajo no la tocamos, sino que solamente simplificamos en la parte de arriba, que es donde tenemos algunos términos semejantes, sumas, restas, y que por ahí tendríamos nosotros que hacer las operaciones para poderlo llevar a una forma más corta y de manera simplificada, ¿ya? Entonces, no sé si alguien tiene alguna otra duda. No sé si solventé ahí la duda. No sé si quedamos claros ahí con la duda. Gracias, Inge. Ok. Entonces, si no tenemos dudas con este tema, pues el siguiente, digamos, poco a poco se va poniendo un poquito más interesante, ¿verdad? Que en este caso, el siguiente método, el siguiente caso, ¿sí? Es cuando nosotros tenemos perdón, cuando nosotros tenemos derivadas parciales pero ya del lado trigonométrico, ¿sí? Cuando nosotros tenemos una función seno de x, por ejemplo, y la derivada, ¿sí? Del seno de x nos dice que es el coseno de x por la derivada del ángulo, ¿sí?
que en este caso es x. Entonces, teniendo esta notación, teniendo este formulario acá o esta guía, si nosotros tenemos en este caso la función, ¿sí? Tenemos una función de xy igual al seno de 3x más 2y cuadrado, ¿sí? 2y al cuadrado, entonces nos dice que derivemos respecto de x. Entonces, ¿cómo hacemos la derivada respecto de x? Nos dice que la derivada del seno de x va a ser igual al coseno de x por la derivada del ángulo o la derivada de x. Entonces, ¿qué hacemos? Decimos coseno de x, ¿sí? En este caso x se convierte, por así decirlo, vamos a ver por acá, le voy a escribir por acá. Vamos a ver si puedo por acá escribirles. ¿Sí? En este caso, digamos, el 3x más 2y cuadrado se vuelve nuestra variable x, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que nos dice? Seno de x es igual al coseno de x, ¿sí? Entonces, seno de x es igual al coseno de x. Vean que yo aquí coloco el ángulo de x representado como 3x más 2y al cuadrado y lo multiplico por la derivada del ángulo o la derivada de x y la derivada de x respecto de x, o sea, la derivada de este ángulo respecto de x. Entonces, todo esto que tengo yo acá, este 2y cuadrado, es una constante, por lo tanto se vuelve 0 y la derivada de 3x se vuelve x nada, se vuelve 3 nada más, ¿verdad? O sea, x desaparece, ¿sí? Y solamente me queda el valor de 3. Entonces ya a la hora de ordenarlo, yo solo coloco la constante al inicio y me queda la respuesta de la derivada de esta función respecto de x, me queda como 3 por el coseno de 3x más 2y cuadrado. Si hacemos lo mismo, solo que ahora en relación a el término de y, entonces lo mismo, ¿verdad? Dice que el seno de x, la derivada del seno de x es el coseno de x por la derivada de x. Entonces, coseno del ángulo, ¿sí? Coseno de x, que es 3x más 2y cuadrado, por la derivada del ángulo, la derivada de esta x, que debiera de ser respecto del valor o de la literal y. Entonces, 3x se vuelve una constante, y acá yo derivo 2y cuadrado. La derivada de 2y cuadrado es 4y, ¿sí? Y nuevamente ordeno, ¿sí? Esto de acá lo paso para el inicio y me queda la derivada de la función respecto de y es igual a 4y por el coseno de 3x más 2y cuadrado, ¿sí? Alguien pudiera dejarlo acá atrás, digamos, pudiera dejarlo la respuesta en este término, pues también es válido, ¿sí? También es válido, pero normalmente nosotros, normalmente pues todo este término o lo que nosotros logramos derivar lo pasamos al inicio para que se vea de una forma, digamos que ordenada, ¿sí? Entonces 4y por el coseno de 3x más 2y cuadrado. Lo mismo haríamos del lado de, por ejemplo, de una tangente, ¿sí? La tangente de x, la derivada de la tangente de x es la secante cuadrada de x por la derivada de x, ¿ya? Entonces, ¿cómo derivamos este término? ¿Sí? Recordemos nuevamente, esto de acá es nuestra variable x, ¿sí? Esto de acá es nuestra variable x, y al ser nuestra variable x, pues decimos nosotros que la derivada de esta función respecto de x nos va a quedar como secante cuadrada, ¿sí? Secante cuadrado de x. Pero en este caso x es x cuadrado más 2xy cuadrado más y cubo. Eso multiplicado por la derivada, ¿sí? De x, ¿sí? Que en este caso es nuestro ángulo, ¿verdad? Y la derivada de esta de x o del ángulo respecto de x, ¿cómo nos queda? La derivada de x al cuadrado es 2x. La derivada de 2xy cuadrado me queda como
Si se dan cuenta, pues tengo acompañando a x, tengo acompañando al 2 y tengo acompañando a x a y cuadrado. Entonces, estos dos términos los copio como constante y derivo solamente la x, y la derivada de x es 1. Por lo tanto, me queda más 2y cuadrado, y la derivada de esta constante como tal, eso sí se vuelve 0. Por lo tanto, aquí me quedan 2x más 2y al cuadrado. Ordeno, ¿verdad? Y eso, digamos, esto que tengo acá lo paso al inicio y me queda que la derivada de la función respecto de x me queda como 2x más 2y cuadrado por el coseno de x cuadrado más 2xy cuadrado más y al cubo. Entonces, así nos quedaría nuestra respuesta de la función, ¿sí? La derivada de la función respecto de x. Si nos vamos con la derivada de la función respecto de y, nuevamente lo mismo, ¿sí? Solamente que ahora nos recordamos de que en lugar de derivar respecto de x, como lo habíamos hecho anteriormente, ahora lo vamos a hacer respecto de y, de la variable y. Entonces nos queda secante al cuadrado de x, pero x es x cuadrado más 2xy cuadrado más y cubo por la derivada de x, pero respecto de y. Entonces, este x cuadrado es una constante, se vuelve 0. Acá, ¿sí? Yo tengo acompañando a y cuadrado, tengo acompañando a 2x, ¿sí? Por lo tanto, copio 2x, derivo solamente y cuadrado, y la derivada de y cuadrado es 2y. Y por esa razón me queda 2x por la derivada de esto, que es 2y, me va a quedar 4xy, más la derivada de y cubo, que en este caso va a ser 3y cuadrado, ¿sí? Y nuevamente, ordeno, ¿verdad? Esto que tengo por acá lo paso al inicio y me queda que la derivada de la función respecto de y va a ser igual a 4xy más 3y cuadrado por el coseno de x cuadrado más 2xy cuadrado más y al cubo, ¿sí? ¿Dudas con eso que hemos visto? ¿Dudas? ¿Todo claro? Todo claro. Muy bien, de acuerdo. Bueno, entonces ahí estaríamos con este ejercicio en particular. Y, perdón, una pregunta. Sí, sí, dígame. Es que en ese ejemplo de la... Ahí puso tangente por... Bueno, la derivada de la tangente era secante al cuadrado, pero ya al sacar la derivada otra vez, puso coseno, o sea, ahí le está sacando la derivada de la secante al cuadrado. O sea, ya no se queda como era el tangente al principio. ¿Dónde, perdón? Sí, en el segundo ejemplo. Es Ajá. que en el ejemplo veo que dice tangente por x cuadrado más 2xy al cuadrado. Entonces ahí entendí que la derivada de tangente... Ah, no. Ah, no, perdón, ya me equivoqué. Sí, sí, digamos, sí, no tenemos que regresar al coseno ni nada por el estilo. Sí, lo que tenemos acá es la tangente de x, ¿sí? Aquí tenemos la tangente de x, lo que pasa es que en este caso, como les mencionaba yo, la, todo esto, ¿verdad? Todo esto que está aquí dentro de este paréntesis, es como que tuviésemos nosotros nuestra letra X, ¿verdad? Sí. ¿No será que el compañero se refiere a que cuando usted da la respuesta ya derivando respecto a x, en lugar de secante Ah, cuadrado colocó coseno? cierto, 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 Yo creo que a cierto. eso se Ah, sí, refiere el sí. compañero. Sí, Sí, gracias. sí, ahí está. Eso sí, sí, es cierto. Perdón, perdón. Sí, es que ahí, tema de copy-paste. Al final es casi que lo mismo. Aquí secante y aquí también sería secante. Exacto. Sí, gracias. Gracias ahí por la observación. Bueno, Es cierto, sí, perdón. Entonces,
¿sí? Ahí estaríamos, así sería la cuestión acá, ¿ya? Sí. Entonces, si se dan cuenta, no es complejo, no es complicado, simplemente es que debemos de tener muy, muy en cuenta qué es lo que, con qué caso, con qué método, digamos, nos estamos topando. Y pues por ahí recuerdo que ustedes tienen su formulario, donde el formulario cabal nos dice, ¿verdad? Que la derivada de cierta función es igual a tal por la derivada de tal cosa. Entonces, lo único que acá nosotros hacemos es que o derivamos respecto de x, o derivamos respecto de y, o derivamos respecto a ambas, ¿sí? Pero, pues, y si se dan cuenta, al final las respuestas son totalmente diferentes, ¿ya? Que por ahí alguien pudiera decir, no, mire, es lo mismo, pero no, al final es diferente el tema de la respuesta, ¿sí? ¿Alguna otra duda? Yo tengo una duda más, Inge, Sí, sí, Brian. porque ahorita vimos un ejemplo con seno y con tangente, pero mi duda es, supóngase, podría venir una derivada de secante, entonces sencillamente sería aplicar la derivada de secante, que es secante por tangente de x, y siempre tenemos que agregar el por la derivada de x. En dado Eh, caso nos viniera un ejercicio o solo van a venir de tangente y de senos. no, puede venir de todo. Pero solo es de aplicar como que la misma, seguir la misma fórmula, supongo yo. Sí, digamos, ¿cuál era el que usted me estaba diciendo? Eh, Secante, secante, por ejemplo, o cotangente, que es menos cosecante cuadrado va, digamos, cotangente, de x, va, cotangente de x. La derivada de la cotangente de x es, menos cosecante cuadrado. Simple sería hacer eso nada más. ajá, cosecante, solo vamos a ponerlo por acá. Y pues siempre se le agrega el por la derivada de x. Ujú. Cosecante cuadrado de x por la derivada de x. Ajá. Ah, ok. Entonces, digamos que tuviésemos lo mismo, ¿verdad? Tuviésemos acá lo mismo, ¿verdad? Cotangente de x, pero x es 3x al cuadrado. Esto nos va a quedar como, vamos a Y ver, pues, menos la cosecante, ¿sí? Voy a eliminar acá esto de acá. Me quedaría como menos la cosecante cuadrada de x, ¿sí? Por la derivada de x, pero en este caso por la derivada de x sigue respecto de siendo el x, mismo. ¿no? Entonces sigue siendo este 3, ¿verdad? Sí, pues ya, Ujú, ya me quedó claro para... La duda era justamente esa, de simplemente se aplica la derivada correspondiente y se le agrega la multiplicación de la derivada de x. ujú, exacto, sí, Ok, así queda. gracias. Entonces, ok, solo para terminarlo acá, me quedaría esto de acá. Entonces, yo recuerdo que al inicio del curso, por ahí ustedes compartieron en el grupo, compartieron unas tablitas por ahí. Ujú, por acá las estoy Sí, viendo. Ah, sí, vamos a ver la derivada, la tangente. Vamos a ver, vamos a ver. Sí, por ahí estaba viendo yo que fórmula de derivación, derivada de x es uno, derivada de x más uno. Ujú. Sí, en este caso sí es así como lo estábamos viendo, Brian. Derivamos, derivamos la función, en este caso cotangente de x, y lo multiplicamos de- después por la derivada de solo el ángulo, solo el x va. ok. Ujú, exacto. Gracias, Inge. Muy bien. Em, bueno, digamos, en este caso, nosotros también tenemos ese es otro método, es otro caso el que tenemos por acá, en donde nosotros tenemos la función del logaritmo de x, ¿sí?
la función del un logaritmo de x, la derivada del logaritmo natural de x, ¿sí? En este caso en particular, nos dice que es em, la derivada de x dividido x, ¿ya? Acá, ¿a qué nos referimos? Si vemos ahí lo que acaba de comentar por ahí Brian, es que, por ejemplo, normalmente la derivada del logaritmo de x es uno sobre x, ¿sí? Es uno sobre x y eso lo tenemos que multiplicar por x primo, ¿sí? A ver, por acá. Por aquí voy a copiar este dato aquí. Sí. Entonces, si lo vemos así, si lo vemos de esta forma, la, la derivada del logaritmo de x es igual a uno dividido x, pero cuando estamos hablando de las derivadas parciales, sí, derivadas parciales, nos queda uno dividido x por la derivada de x, ¿ya? Entonces, por eso es de que en algún momento se obvia, ¿sí? Se hace se obvia esto y nos queda solamente esto que tengo por acá, x' dividido x, ¿ya? Pero ambas formas son correctas, ¿sí? Vamos a ver, solo vamos a buscar por ahí. Bueno, lo que ustedes por ahí van a estar haciendo alguna hoja de trabajo que vamos a ver el día de hoy. em, pues ahí voy a ver si les logro compartir algún formulario de derivadas parciales, ¿sí? Porque al final viene a ser muy parecido a lo que son las derivadas normales, las derivadas convencionales, pero en este caso, digamos, sí nos aparece siempre esto, ¿verdad? La derivada respecto de qué. Entonces, si nosotros tenemos en este caso, pues, esta ecuación, ¿sí? F de xy igual al logaritmo de x cuadrado más y, nuevamente es lo mismo, ¿verdad? Tenemos que x cuadrado más y es como que tuviésemos nosotros nuestra variable x, ¿sí? Es como que nosotros tengamos nuestra variable x, entonces, ¿qué es lo que nos dice la derivada del logaritmo natural de x? Nos dice que es eh, la derivada de x, ¿sí? Dividido el valor de x. Entonces, ¿qué hacemos? Derivamos x, pero en este caso x es x cuadrado más y. Entonces, la derivada de y, como estamos derivando respecto de x, entonces la derivada de x cuadrado es 2x y la derivada de y se vuelve 0. Dividido, ¿sí? Dividido, ¿no? El valor de x. Y en este caso el valor de x es x cuadrado más y, que es lo que tenemos acá abajo, ¿ya? De ahí, ¿qué hacemos con la derivada respecto de y? Nuevamente hacemos lo mismo, ¿verdad? Nos dice que es la derivada de x, pero en este caso es x cuadrado más y, la derivada de esto dividido respecto de y. Entonces, la derivada de x cuadrado es una constante, por lo tanto es 0, y la derivada de y es 1, ¿sí? De ahí sale este 1 que tenemos por acá, y dividido x, que es x cuadrado más y, ¿ya? Entonces, aquí nos queda nuestra ecuación, ¿sí? Nuestra ecuación ya resuelta, o nuestra derivada respecto de x ya resuelta, y nuestra derivada respecto de y también ya resuelta. Lo mismo podríamos hacer en este caso si tuviésemos esta otra ecuación. Si se dan cuenta, logaritmo natural de 3x cuadrado más xy, ¿sí? Nuevamente, ¿verdad? Derivamos, ¿sí? Derivamos el ángulo, o derivamos la x, que en este caso es esto de acá. Lo derivamos respecto de la variable que estamos buscando, que es x. Y me queda la derivada de 3x cuadrado, es 6x. Y la derivada de xy, ¿sí? ¿Qué hacemos? Dejamos la y, ¿sí? Que está acompañando a la x, la dejamos.
y derivamos solamente x. Y la derivada de x es 1, por lo tanto me queda 6x más y, dividido lo de abajo, que es 3x más xy. Hacemos lo mismo respecto de y, ¿sí? Entonces la derivada de esto, la derivada de esta x o de este ángulo, no le podríamos llamar ángulo, pero sí la derivada de esto, de este término que es x, lo derivamos respecto de y. Entonces esto de acá es una constante, por lo tanto se vuelve 0. Aquí copiamos x y derivamos la y, ¿sí? Porque está acompañando. Y nos queda x nada más, dividido el valor de x, que es 3x cuadrado más xy. Bien. En este ejercicio, digamos, es algo muy parecido. De hecho, es lo mismo, ¿verdad? Es lo mismo, solo que aquí, ¿cuál es la diferencia? Que le agregamos una constante, ¿sí? Tenemos aquí una constante al inicio, ¿ya? Un 5 por el logaritmo natural de 2x cuadrado y más 5. Entonces, ¿qué hacemos? Separamos, ¿sí? Separamos el 5 lo dejamos por fuera, abrimos corchetes y hacemos esta operación como lo estábamos haciendo con la anterior, ¿sí? La derivada de esto de acá respecto de x me va a quedar como 4xy. La derivada de 5 es una constante, por lo tanto es 0, dividido 2x cuadrado y más 5. Y de ahí, digamos, ¿qué es lo que hago? Este 5 que está multiplicando, ya lo puedo yo venir y multiplicar aquí con el 4 y me queda 20xy dividido 2x cuadrado y más 5. ¿Ya? Y ahí se termina, ¿sí? O sea, no hice mayor cosa, simplemente lo que sí hice fue sacar el 5, ¿sí? No tomarlo en cuenta para que no me, digamos que no me confundiera en algún momento qué hago con ese 5. Simplemente lo separo y desarrollo todo lo que está adentro, ¿verdad? O todo lo que está siguiente en el lado del logaritmo natural. Después hacemos la misma operación o hacemos la misma derivada, solo que ahora lo hacemos respecto de y. Acá voy a cambiar porque aquí también me aparece, aquí me aparece x, esto es y, esto es y, y aquí tengo que esto es y también. Entonces, vamos a ver. Entonces, nuevamente, separo el 5, ¿verdad? Sí, separo el 5 y derivo lo de la x respecto de y. Entonces copio 2x cuadrado y derivo la y la derivada de y en este caso es 1 y la derivada de una constante en este caso es 0. Entonces me queda 2x cuadrado dividido 2x cuadrado y más 5. Y nuevamente, ¿verdad? Este 5 como estaba afuera, ya lo puedo venir y operar, lo puedo multiplicar. Me queda 5 por 2, 10, x cuadrado dividido 2x cuadrado más y, 2x cuadrado y, perdón, más 5. ¿Dudas ahí? ¿No? ¿Todo claro? Sí, está claro, Inge. Bueno, entonces, entonces intenten ustedes hacer esta ecuación, ¿sí? La ecuación de logaritmo natural de 5x cuadrado y más 5y. A ver cómo les queda respecto de x, respecto de y háganlo respecto de xy también, ¿sí? Háganlo en base a las tres, ¿sí? En base a x, en base a y en base a xy. A ver cómo les quedan los resultados por ahí. Y me cuentan. Les voy a dar unos minutos por ahí.
Inge, una duda. Sí, dígame. Para derivar respecto de x, y, ya tendríamos que aplicar el segundo método que vimos hoy, ¿verdad? Respecto de XY, El de A ¿cuál? y B. No, 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 no. Simplemente derivan primero respecto de Y, porque como le estoy Ah, diciendo XY, entonces derivan respecto de y después ese resultado lo derivan respecto de X, si es que aplica, porque no sé cómo les queda ahí. ok. Ujú. Pero nos vamos como que en el orden de las posiciones que colocamos nuestras letras. Sí, es que como la derivada de vamos a ver, La derivada de y nos quedaría 5x cinco cuadrado x cuadrado más más 5 5, ¿sí? Dividido dividido. Ajá. 5x cuadrado por y más 5y. Ah, sí, 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 es cierto, es cierto. Entonces ahí es donde le preguntaba si ahí tendríamos que aplicar el segundo método para ya derivar por x, ¿verdad? Que sería el de xy. Exacto, sí, Ah, así ok, tendría que ser. De hecho, así tendría que ser, Brian. ok, Ya gracias. nos pasamos al método anterior. Nítido, gracias. Ujú. Bueno, bueno. Al final, este ejercicio ahorita, yo solo me lo inventé. No sé cómo iba a quedar. Entonces Ah, ok, entonces lo vamos a resolver. está bien. Vamos a ver. Entonces, bueno, vamos a derivar respecto de x, ¿sí? Entonces nos quedaría la derivada del de arriba, que sería 10x, ¿verdad? Vamos a ver, 10xy, 10xy más 0 dividido, tengo por acá. Creo que eso les tuvo que haber quedado en y, perdón, en x. Sí, Ahora en y me quedaría 5x cuadrado más 5. X cuadrado más 5, dividirlo abajo. Si no estoy mal, sí, así nos quedaría en y. Y ahora, a ver cómo nos queda xy, ¿sí? Entonces, como les decía, empezamos desde el más alejado, que sería y, después respecto a x. Entonces, la derivada del de arriba, o sea, perdón, la derivada de la función respecto de y, es justamente primero derivar respecto de y, que sería esto de acá, y después, ¿sí? Después de eso, nosotros nos iríamos del lado del método anterior, ¿verdad? Donde teníamos A y B, ¿ya? Entonces, digamos, en este caso, voy a colocar por acá, voy a colocar una fracción, ¿sí? Solo para tener la referencia. Tendríamos por acá A y por acá tendríamos B. ¿Y qué nos dice la, la ecuación? Nos dice la ecuación que es, no vamos a llevar para allá, vamos a llevar para la otra, vamos a poner por acá, vamos a poner por acá abajo. Entonces, ¿qué nos dice esto? Vamos a ver, nos dice que es, voy a eliminar esto acá. Entonces, nos dice que es el de abajo, ¿sí? Nos dice que es el de abajo sin derivar, ¿sí?
Nos dice que es el de abajo sin derivar por el de arriba derivado, o por A, ¿sí? Entonces, la derivada de A, ¿sí? Respecto de ¿quién? Respecto de X, ¿verdad? X. Ujú, respecto de X me quedaría 10X, 10X nada más, ¿sí? Menos um, el de arriba, vamos a ver, sería menos A, que sería esto de acá, sin derivar, por el de abajo derivado respecto de X. Entonces en este caso me quedaría 10XY, ¿sí? Dividido el de abajo elevado al cuadrado, ¿sí? Vamos a ver. Esto de acá nos quedaría elevado al cuadrado. Entonces, no creo, Brian, que nos quede un cero por ahí, pero vamos a ver. Ok, Inge. Bueno, tal vez aquí en la operación, vamos a ver cómo nos queda. Entonces, al multiplicar, ¿verdad? Aquí al multiplicar este 10 por todo lo que está aquí adentro, me va a quedar en el primero, me va a quedar 50x al cubo, y más 50xy. Aquí eliminamos esto. Y en el siguiente me va a quedar 50x cubo y, 50x al cubo y, más 50xy. Vamos a ver. Dividido esto que está acá. Sí, si por ahí no voy igual que ustedes, me corrigen. Vamos a colocar esto más para arriba. Muy bien. Entonces, esto de acá. Vamos a subir esto hasta acá. Entonces, en este de acá abajo vamos a hacer la operación, ¿sí? Entonces acá me queda, voy a eliminar los paréntesis, este me queda 50x cubo y más 50xy menos 50x cubo y menos 50y. Ah, ahí estamos. Menos 50xy. Dividido, ¿verdad? Sí, ahí sí, cabal lo que decía Brian, dividido lo de abajo. Entonces, prácticamente tenemos términos totalmente iguales, ¿verdad? Solo que cabal se restan. Entonces, esto aquí arriba me va a quedar un cero. Sí, aquí me queda cero. Dividido el valor que tengo yo ahí elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces, digamos, este ejercicio ese ejercicio yo ahí me lo inventé. No sabía si iba a quedar, que iba a quedar así, pero digamos que en este caso, esta sería la respuesta, ¿sí? Cero dividido esto que tengo yo aquí abajo, ¿sí? Dividido 5x cuadrado por y más 5y elevado al cuadrado, ¿sí? Esa sería nuestra respuesta. Ya en un ejercicio ya, digamos,
ya digamos correcto, por así decirlo, aquí me tendría que quedar un término, me tendría que quedar un valor que para poder tener yo ahí el resultado. Entonces, digamos que como ustedes se dan cuenta, bueno, no sé si tienen alguna duda con lo que yo les acabo de mencionar. Sí, efectivamente daba cero, cero dividido esto de aquí. ¿Por qué razón? Porque a la hora de afectar este negativo a todo lo que está aquí adentro, automáticamente pues nos quedan términos totalmente iguales, solo que uno positivo y uno negativo. Entonces se elimina este 50x cubo y, se elimina con este 50x cubo y este 50xy se elimina con este 50xy, porque este es positivo, este es negativo. Entonces aquí en esta parte del numerador nos quedamos con un valor de 0 y en la parte del denominador nos quedamos con el 5x cuadrado y más 5y elevado al cuadrado. ¿Ya? Entonces, digamos, no sé si tienen ustedes alguna duda, alguna consulta. Sí, sí, una pregunta. Cuando se Ajá. hace entonces con X y Y, o sea, siempre se toma de primero, o sea, se deriva Y sobre Y, y de ahí ya sobre Y ya se usa el método ese del A y B. Sí, sí, porque en este caso lo que nos quedó nos quedó una división, ¿sí? Como estábamos partiendo de un logaritmo, ¿verdad? Estábamos partiendo de un logaritmo natural, entonces el logaritmo natural, al momento de dividirlo, o al momento, mejor dicho, de derivar, ya sea respecto de X o respecto de Y, nos queda una división. Entonces, regularmente, de hecho, así es, lo que hacemos nosotros es que derivamos respecto de Y o de la letra que tengamos más alejada, ¿verdad? Que digamos que aquí estuviese una XYZ, lo que yo les explicaba la semana pasada. Entonces derivamos respecto de Z, después nos vamos respecto de y por último nos iríamos respecto de X, pero sobre el resultado que nos vaya dando. En este caso, por ejemplo, derivamos respecto de X y nos quedó esto de acá. De ahí hicimos la derivada respecto de Y, pero desde la función original, ¿ya? Cuando nosotros decimos deriven respecto de X y Y, ¿sí? Entonces ahí lo que nosotros estamos diciendo es que de un resultado vamos a derivar hacia el siguiente, vamos a seguir derivando hacia el siguiente. Entonces a la hora de que yo derive, digamos esto, ¿sí? Por eso aquí yo solamente copié, ¿verdad? Esta derivada de y, ya lo habíamos hecho, ¿sí? Si no hubiésemos tenido estas dos derivadas anteriores, pues me hubiese tocado derivar primero esto para obtener este resultado, derivar esto para obtener este resultado, y partiendo de este resultado, derivar hacia x. Entonces, como ya tenía yo acá la derivada de y, entonces solo la copié, pero la derivada de esto es una división, es un método de fracciones, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos dice, nos dice la derivada de esto, de fracciones? Es esto precisamente que yo tengo por acá, que apunté, por eso me traje la ecuación de la derivada para acá, que dice que es el término de abajo por el término de arriba sin derivar, perdón, derivado, menos el término de arriba sin derivar por el término de abajo derivado, dividido el término de abajo elevado al cuadrado. Entonces, lo que, lo que aquí prácticamente hacemos es, si no hubiésemos tenido X y Y, entonces, ¿qué era lo que me tocaba hacer? Era derivar respecto de y después el resultado de Y, derivarlo nuevamente, ¿ya? Y por eso es de que a la hora de derivar esto, me queda como una división, una fracción, y yo tengo que aplicar entonces el método de fracción, ¿sí? Que es esto que tengo yo por acá, y por eso es de que nos vamos de esa forma, ¿sí? Por eso es de que resultó de esa manera, ¿ya? Eh, entonces, digamos que en este caso pudo haber, o sea, aquí teníamos un logaritmo natural de, de un valor, ¿verdad? De X, ¿sí? Logaritmo natural de X, y sobre esto, pues yo les dije, bueno, resuelvan y hagan respecto de X y de Y, ¿ya? A ambos sentidos. Entonces, el procedimiento aquí en este caso es de la función original, derivo respecto de Y. ¿Por qué? Porque es la que tengo más alejada, ¿verdad? Tengo X, Y,
y entonces después derivo respecto de y, y después ese resultado que obtenga, yo lo tengo que derivar respecto de x, ¿ya? Entonces no es de que nosotros derivemos primero y, después hagamos la derivada de x y la copiemos, ¿verdad? O sea, que nosotros digamos, em, y es esto y x y y va a ser el siguiente resultado, que sería solo este de acá, no, sino que de una derivada volvemos otra vez a derivar. Es como sacar la segunda derivada, por así decirlo, ¿sí? Es como que estuviéramos sacando la segunda derivada, solo que en lugar de hacerlo en relación a la misma variable, lo estamos haciendo en relación a otra variable, a una variable diferente. No sé si ahí solucioné la duda. Sí, gracias, sí. Ok, sí. Entonces, mm, vamos a ver, exacto. Vale. De ahí, pues digamos, de ahí podremos nosotros, bueno, no sé si tienen alguna otra duda, alguna otra consulta en relación a esto que acabamos de hacer. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta. No, Inge. Bueno, bueno, entonces, digamos, este de acá que ustedes ven en pantalla, ¿sí? Tenemos una ecuación, ¿sí? Tenemos una ecuación f de x y igual a la raíz, ¿sí? De 3x al cuadrado por y más y al cuadrado, ¿ya? Entonces, si nosotros, si nosotros solo tuviésemos, por ejemplo, si nosotros solo tuviésemos esto de acá, ¿sí? Si nosotros solo tuviésemos esto de acá y yo les dijera resuelvan, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ustedes deberían de hacer? ¿Sí? Es pasarlo todo a un exponente, ¿sí? Y recuerdan que, si se acuerdan, ya vimos eh, derivadas parciales con un exponente, ¿ya? Entonces, la derivada parcial de un exponente, por acá vamos a revisar. Este es de e a la x, creo que por ahí ya lo habíamos visto. Sí, bueno, la derivada al final, vamos a ver, viene a ser de esto, ¿sí? Entonces, como tenemos la derivada, ¿sí? La derivada de un valor o de un término respecto en relación a un exponente, entonces es como que nosotros tengamos, ¿sí? Un x a la, vamos a ver, lo voy a poner por acá. Voy a jalar por acá. Recuerdo que lo habíamos visto, pero sí, entonces la derivada de x, digamos, x a la n, sí, nosotros sabemos por ahí que sabemos que es, aquí tenemos una fracción, si no estoy mal, sería x a la n menos 1. Vamos a ver, sería esto baja aquí, es un medio. A ver, sí, aquí tenemos esto, que vamos a agregar la fracción, pero pues, vamos a borrar, no nos confundamos. Entonces sería sería n
por x a la n menos 1. Aquí estamos. Sí. Esta es la derivada, ¿sí? Esta es la derivada de esto, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, la derivada de x a la n, ¿sí? Bajamos, ¿verdad? Al final bajamos el n, ¿sí? Y multiplicamos por el valor de x a la n menos 1, ¿sí? Entonces, por, ¿sí? Esto es por la derivada de x prima, ¿sí? Entonces, esto nos tocaría por, aquí nos quedaría por la derivada del valor de x, ¿sí? Respecto de x, ¿sí? Entonces, en este caso nos quedaría 6x, ¿sí? Por y, 6xy, 6xy, y nada más, ¿verdad? ¿Sí? Esa sería nuestra, y digamos, si ya nosotros venimos y lo ordenamos, si nosotros venimos y lo ordenamos, prácticamente nos quedaría esto como 3xy, ¿verdad? 3xy, lo eliminamos. Y si todavía nosotros lo queremos como que regresar a los valores no con negativos, entonces esto nos quedaría como un 3xy, ¿sí? Eliminamos esto de acá y prácticamente esto que tenemos por acá regresa a ser una raíz, ¿sí? Esto regresaría a ser una raíz, 3xy, y nosotros regresamos todo lo que está como un negativo, lo pasamos a la parte de abajo, y esa sería nuestra derivada respecto de nuestra variable x, ¿ya? Y lo mismo podríamos nosotros hacer respecto a nuestra variable y, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, que yo les dijera eh, respecto de xy, ¿sí? ¿Qué pasaría respecto de xy? Nuevamente, ¿verdad? Aquí tendríamos nosotros, aquí derivamos respecto de x. Voy a copiar acá nuevamente esto para hacerlo respecto de y, ¿sí? Vamos a ver cómo nos queda. Entonces, la derivada de lo anterior me quedaría aquí 3x cuadrado, x cuadrado más 2y. Si, si se pierden por ahí, me, me, me hablan, ¿sí? Entonces, acá lo copiamos y lo pasamos para acá. Nos queda esto de acá. Y esto de acá nos quedaría de esta forma. Sí, entonces, esto, digamos, sería nuestra derivada respecto de ella. Sería nuestra derivada respecto de ella. Y de ahí, ¿qué pasaría si yo vengo y les digo que deriven respecto de x y y? ¿Sí? Entonces, este resultado que tenemos acá, ¿sí? Es el que nosotros tendríamos que eh, derivar nuevamente respecto de x y.
Entonces acá nuevamente lo que yo les mencionaba, ¿verdad? Acá, pues, acá por ejemplo, mm, tendríamos x igual a un valor de a y b. ¿Sí? ¿Dudas con esto que llevamos hasta el momento? No, Inge. Muy bien. Aquí voy a poner de otro color. Bueno. Entonces acá nuevamente nos toparíamos con lo que acabamos de ver, ¿verdad? Con lo que acabamos de ver hace un momento, en donde teníamos nuevamente esta ecuación por acá. Lo voy a colocar también por acá. Entonces, ¿cómo nos quedaría esto acá? No tengo idea de cómo nos va a quedar, pero intentemos hacerlo, a ver qué nos resulta, ¿sí? Entonces, voy a copiar por acá. Nos dice por ahí de que es el de abajo sin derivar, o sea, esto que tengo yo por acá. Y quizás por ahí tal vez lo más fácil o lo más conveniente sea pasar esto a un exponente, por cualquier cosa, ¿verdad? Por lo que podamos, con lo que nos podamos topar por ahí. Pero vamos a, vamos a ver, por ahí nos queda. Entonces es por el de arriba derivado respecto de x, en este caso nos quedaría 6x, 6x, 6x nos quedaría por acá. Menos el de arriba sin derivar, que sería esto que tenemos por acá. Por acá. Por el de abajo derivado, ¿sí? Entonces, ahí es donde se nos complica un poquito la cosa, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque esto lo tenemos nosotros elevado a la 1 medio, ¿sí? Esto de aquí lo tenemos elevado a la 1 medio. Vamos a ver cómo. Entonces, ¿cómo nos quedaría eso respecto de X? Yo creo que nos quedaría la respuesta, ¿será esto? Yo creo que esto nos quedaría. Prácticamente estaríamos esto, ¿sí? Esto de acá lo estaríamos nosotros derivando, ¿sí? Estaríamos nosotros derivando esto, ¿sí? Al derivar esto respecto de X, que es lo que nos están pidiendo en esta parte de aquí del B, ¿sí? Lo que esto ya sería la menos 1 medio, ¿sí? Entonces eso creo que se los voy a dejar de tarea. Entonces sería la derivada de esto, solo que respecto a menos 1 medio, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo nos queda, jóvenes. Vamos a ver si logramos resolver, que sería, nos va a quedar algo bastante extenso ahí. De hecho lo voy a, vamos a ver, aquí se me va a volver. Vamos a regresar acá. Vamos a ver, yo creo que necesitamos más espacio en la imagen. Necesitamos más espacio porque esto sería,
menos un medio, ¿sí? Menos un medio de lo que tenemos adentro por menos un medio menos uno. Menos un medio menos uno, creo que es 3 medios, creo yo. Menos un medio menos uno. Exacto. Nos queda menos 3 medios. Aquí estos menos 3 medios por la derivada de lo que tenemos adentro respecto de x, ¿sí? Entonces, eso sería 6xy, ¿verdad? Así nos quedaría esto, dividido en b al cuadrado, ¿sí? Que ahí, al momento de elevar al cuadrado, lo voy a copiar por acá. Voy a copiar por acá. Todo esto al cuadrado. Vamos a ver. Y ahí ya se nos fue el tiempo. ¿Sí? Y que esto prácticamente al elevarlo al cuadrado, pues se nos vuelve, ya no, ya nos eliminamos, ¿verdad? Eliminamos el cuadrado acá. Entonces acá esto nos queda de esta forma. 3x más 2y menos un medio de 3x cuadrado más por y al cuadrado elevado a la menos 3 medios por 6xy. Y acá ya nos quedaría solamente esto, ¿verdad? Porque se elimina el cuadrado con la raíz. Eso se elimina y nos queda solamente esto de aquí abajo. ¿Ya? Entonces acá nos queda, acá todavía tendríamos que continuar, pero pues ya sería esto que tengo por acá, ¿verdad? Vamos a ver. Pues prácticamente acá sería este 6xy, lo tendríamos que multiplicar por este término que tenemos por acá, este medio también, ¿sí? Entonces vamos a terminarlo, vamos a ver si logramos terminarlo satisfactoriamente. Vamos a eliminar esto de acá. Si ustedes lo llevan ahí en su cuaderno, pues pueden ir adelantando mientras yo elimino aquí esto. A ver si nos da la misma respuesta. Entonces acá tenemos esto, acá tenemos esto de acá, ¿sí? Y aquí lo que nos queda pues es empezar a operar ahí los términos que tengamos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Primero este 6x lo podemos multiplicar por este menos un medio, ¿sí? Y esto de ahí se vuelve, sería 6 dividido 2, nos quedaría como un 3, ¿verdad? Nos quedaría 3xy, ¿sí? Menos 3xy. Si alguien se pierde por ahí, me levanta la mano y me pregunta. Eliminamos este de acá. Dejémoslo acá, ¿sí? Sí, creo que por ahí vamos. Y de ahí, eh, este valor que tenemos acá, podemos, este de acá, este 3x, este menos 3xy, lo podemos multiplicar por los términos que tenemos aquí adentro. Y a ver cómo nos va a ir con eso, vamos a ver. Entonces tendríamos, esto nos queda como
menos, ¿verdad? Menos 9x al cubo por y menos 6x menos 6xy cuadrado. Pues eliminamos esto de acá. ¿Sí? Y de ahí, digamos que podemos, todavía este negativo, lo podemos, este negativo que tenemos acá, mm, lo podemos operar y lo dejamos ahí. Cualquiera de las dos creo funcionan ahí. De momento, hasta donde vamos, creo que vamos bien. Entonces, digamos esto acá todavía continúa, ¿sí? Aquí todavía esto todavía podría continuar, eh, pero tendríamos que hacer, ¿qué tendríamos que hacer acá? Digamos, eh, este menos 3 medios, digamos, todavía lo podríamos nosotros convertir a un radical o dejarlo ahí, ¿sí? Yo creo que en este caso, digamos, porque como todavía, bueno, por tema de tiempo ya no nos daría mucho tiempo, pero digamos que en este caso lo que correspondería sería eh, esto que tengo acá, este menos 3 medios, al final se vuelve una raíz cuadrada de lo que tenemos aquí adentro elevado al cubo. ¿Sí? No sé si me van copiando hasta el momento o ya se perdieron. Vamos a ver. Porque esto sería creo que estaríamos hablando de esto. Esto iría aquí arriba. ¿Sí? Y esto que está aquí abajo se volvería una raíz cuadrada de algo al cubo. ¿Sí? Raíz cuadrada de esto. Creo que la hoja de trabajo la vamos a dejar para la tarea. Entonces vamos a ver. Entonces digamos que hasta el momento, si no están mal mis operaciones, ¿sí? Si no están mal mis operaciones, nos tiene que quedar algo muy parecido a esto que acabo yo de colocar por acá. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta de algo, ¿qué podría decirles? De algo tan sencillo, por así decirlo, que era esto que tenemos por acá, ¿sí? De esto que nos resultó por acá como una ecuación que nosotros podíamos haber visto inicialmente sencilla, ¿sí? Eh, ¿Qué hicimos? Fue derivar respecto a esa derivada, lo hicimos respecto de x, lo hicimos respecto de y. Hasta ese momento no había nada complicado, no había nada fuera de lo normal, ¿sí? Más lo que ya habíamos estado practicando.
Pero ya, ¿qué pasa cuando nos dicen, bueno, ahora derive respecto de X y de Y al mismo tiempo? ¿Sí? O sea, en ambas ecuaciones. Entonces ahí es donde ya se empieza a complicar un poco la cosa, porque nuestra derivada de Y, ¿sí? Que es la que tenemos por acá, ¿sí? Esta derivada de Y es la que ahora nosotros tenemos que derivar respecto de X, ¿sí? Y después la simplificación, ¿sí? Porque pude haberlo dejado acá, ¿sí? Al final pudimos haberlo dejado en este punto de acá, pero lo que se busca de alguna manera es poder simplificarlo lo más que se pueda. Entonces, de esto pasamos a esta parte y de esa parte pasamos a esto otro que tenemos por acá, ¿sí? Si se dan cuenta al final y llegamos a esto de acá, ¿ya? Llegamos a esto de acá, que por ahí creo que todavía podríamos, eh, creo que todavía por ahí podríamos simplificar algo más, pero digamos, llegando a este punto, ¿sí? Con lo que ya hicimos acá, llegando a este punto, estaríamos bien, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta de algo tan sencillo, ¿sí? De algo tan sencillo que se veía, pues, nada complicado, pues llegamos a esto, ¿sí? Que esto al final acá, en donde podemos de alguna forma equivocarnos en la simplificación, en la operación de términos, por ahí podríamos preocuparnos o digamos que por ahí podríamos cometer algún error, pero por lo demás, digamos, el procedimiento está bien elaborado, ¿sí? De la derivada de y se empieza a derivar respecto de x, nos topamos con una división, entonces eso, digamos que es lo que nos complica ahí la situación, ¿verdad? Porque tenemos nosotros que aplicar la derivada respecto a una fracción. Entonces, eso es lo que por ahí se nos empieza a complicar porque ya la parte algebraica, que es la parte de la factorización o de la simplificación, ya empieza a ser bastante extensa, ¿sí? Entonces, digamos que teniéndolo en este punto de acá, aquí creo que todavía podemos simplificar, pero llegarlo hasta acá ya vamos avanzados, ¿sí? Y hasta ahí, digamos, podríamos dejar la respuesta, no habría problema. Bien. Entonces, no sé si tienen alguna duda, alguna consulta. No dije nada más. Si esas no nos va a poner en el examen. Esa No, es la duda, nada más. no, vamos a Pero el tratar de que procedimiento no, está claro, quedó claro. sí, vamos a tratar de que no sea tan así. Sí, al final el procedimiento, digamos, recuérdense que en este caso, pues de alguna forma sí les he estado calificando procedimiento por el tema de que en este ejercicio en particular, digamos que pueden variar las respuestas, ¿sí? ¿Por qué? Porque alguien puede llegar hasta acá, alguien puede seguir avanzando, ¿sí? O alguien, digamos, se pudo haber quedado acá nada más, ¿sí? Se pudo haber quedado acá y decir, no, aquí ya no me voy a, ¿para qué me voy a meter a más? Sino que simplemente dejarlo acá. Entonces, digamos que de alguna forma el procedimiento de llegar hasta acá es lo importante, ¿sí? Que ustedes comprendan o que ustedes apliquen correctamente las derivadas para poder llegar por lo menos a esta parte, ¿sí? Y ya de aquí para adelante ya es digamos, ya es un tema algebraico en donde sí tenemos que tener mucho cuidado por la parte de, de los exponentes que tenemos que multiplicar, no olvidarnos de que ese negativo por ahí nos puede afectar en algún momento el resultado, pero digamos que me interesa que quede claro el procedimiento, ¿sí? Entonces, por ahí, pues, bien lo dice Brian, ¿verdad? El procedimiento, de alguna manera, es el que tenemos que tener claro.
Entonces, si no tienen alguna duda, alguna consulta, por ahí les voy a estar dejando en el Canvas, ¿sí? Más o menos a eso ya de la 1 o 2 de la tarde, ya les va a estar apareciendo por ahí la información de la tarea que tendríamos para poder entregar en el transcurso de la semana que viene. Entonces, para que ustedes puedan ahí practicar y puedan ustedes resolver algunos problemas y si tienen dudas, que las podamos también revisar la próxima clase, ¿sí? Entonces, no sé si tienen alguna duda, alguna consulta.